encuentros que se han venido realizando desde julio 23 hasta el día de hoy, que cerramos entonces con nuestro encuentro Políticas Públicas y Género. Si ven, después de cada uno de los encuentros se encuentran la grabación para que puedan entonces volver a revivir el momento del encuentro, o si no pudo asistir, pues para que esto sirva como una especie de memorias. Voy entonces a presentarme y a presentar a la invitada del encuentro de hoy. Yo soy Mónica Londoño Martínez, coordinado el semillero Género, Subjetividad y Sociedad, que hace parte del grupo que tiene el mismo nombre, un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El semillero es un grupo de investigación, un espacio, perdón, de investigación para estudiantes de pregrado, posgrado, pero en realidad para toda persona que quiera incorporarse en este espacio de estudio desde la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia. Venimos trabajando hace aproximadamente 3-4 años y ese es el segundo ciclo de conversatorios que abrimos para que cualquier persona de la comunidad académica o por fuera pueda participar de algunos debates que hemos propiciado en estos espacios, debates que revisamos, estudiamos dentro del semillero, pero también extendemos al resto de la comunidad, como lo vengo diciendo. Coordino el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y desde allí pues nos complace también apoyar este tipo de iniciativas para poder vincular los estudios de género y los estudios feministas en encuentros como estos. Damos la bienvenida a todas las personas que se vinculan hoy y agradecemos a todas las que han mantenido como su participación hasta la sesión de hoy o que han estado en uno u otro de los encuentros. Agradecemos entonces a la profesional Gloria Isabel Montoya. Gloria Isabel Montoya es, pues, además de una amiga, una compañera de hace mucho tiempo, en donde hemos compartido algunos espacios laborales, académicos, que ha decidido hoy acompañarnos. Gloria Isabel Montoya es líder del equipo de equidad de género del sector público y privado de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Ella de formación es contadora y trabajadora social, pero además ha profundizado haciendo una maestría en género, social y políticas públicas de Flaxo, Medellín, perdón, de Flaxo, Argentina. Ella se presenta entonces como una mujer comprometida con acciones que promueven la equidad social, en especial la de género, y con un propósito de vida de equilibrar y sanar la energía femenina para potenciar la vida en su máxima expresión. Le damos entonces la bienvenida a Gloria, nuevamente el agradecimiento por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues un saludo muy especial para todas las personas que están el día de hoy acá, pues creo que la mayoría son jóvenes, estudiantes, y eso me complace mucho tener este tipo de audiencia. Hoy es el Día de la Mujer Rural, pues que también creo que es una fecha muy especial y muy significativa para abordar este conversatorio, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, quiero como contarles un poco cómo llego yo bueno, a estudiar una maestría en políticas públicas, género y sociedad, y luego cómo pues la vida me da la posibilidad de integrar ese conocimiento a mi quehacer profesional, sirviendo como a un propósito superior, que en este caso es pues el servicio público, donde se trabaja para la ciudadanía en general y donde pues digamos me toca también acompañar, orientar y liderar todo el tema de la construcción de la política pública para la igualdad de género de mujeres urbanas y rurales de Medellín. Bueno, entonces les cuento un poquito. Yo, lo primero, pues mi primera elección profesional fue la contaduría pública. Yo sé que muchos de ustedes cuando escucharon ahorita a Mónica decir contadora, trabajadora social, dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque pues permanentemente cuando, digamos, me presento en espacios, la gente se queda como, pues, bueno, esas dos carreras no compaginan mucho. Resulta que para la labor que yo adelanto actualmente
en la Secretaría de Mujeres, los dos perfiles profesionales, digamos, se han integrado pues como de una manera muy armónica, y creo que las competencias que me dio la contaduría pública me permiten liderar ahora una de las herramientas para incorporar enfoque de género en la administración municipal, que es el tema de los presupuestos con enfoque de género. Entonces, bueno, con esto lo comparto porque inicialmente cuando yo pues estuve más joven, opté por estudiar contaduría, pues bueno, porque tenía una habilidad, bueno, unas actitudes también, pero no era, digamos, ahí no estaba centrada mi pasión y yo lo sabía. Digamos, opté por ella más por un tema de oferta y demanda en el mercado laboral, y de ser práctica, pues porque tenía la necesidad de generar inmediatamente egresara, pues ingresos para apoyar, digamos, a mi núcleo familiar. Eh, con esto, pues la invitación que les quiero hacer a ustedes es que siempre busquen como el propósito, la pasión, lo que les gusta. Y bueno, las personas somos buenas para muchas cosas, pero definitivamente donde está la pasión, la convicción, es donde podemos generar más impacto con lo que hacemos. Entonces quería abrir como con este primer momento que es motivador, porque sé que para ustedes puede ser de mucha utilidad y que a veces, digamos, hay que aplazar esos deseos o, pues, o esos sueños, esas convicciones, pero ese aplazamiento hay que ponerle tiempo, pues si no hay que declinar eh, en lo que uno siente en su corazón, que es lo que debe, pues, o lo que la vida lo trajo aquí a desempeñar. Es como lo que quería compartir en este primer momento. Bueno, Gracias. Te pregunto, aquí, ¿cómo conecta Gloria con los temas de género? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo va llegando a ellos? ¿Cómo los va articulando en su vida? Antes de que hagamos ese relacionamiento como en el tema de género y políticas públicas, para ver a Gloria como sujeto, como mujer inmersa en esa temática. bueno, los temas de género, cuando yo estaba pues como en ese momento de la vida entre decir que pues qué más estudiar, porque ya había estudiado contaduría, ya también tenía la profesión de trabajadora social, y ya pues el tema de, digamos, de la educación pues a un nivel de posgrado, pues tenía claro que en temas de contaduría no iba a ser, y el tema de género creo que fue por un momento coyuntural de la vida donde yo no había hecho consciente pues las múltiples discriminaciones de género que había tenido que sortear, y tenía pues como afincado unos dolores muy grandes producto de eso, porque digamos que uno se va volviendo resiliente y va saliendo. O sea, mi historia no es diferente a muchas de las mujeres pues en el mundo, reconociendo también pues que hay discriminaciones y desigualdades para los hombres, pero pues yo hablo acá desde, digamos, desde mi sentir como mujer que soy, y que es lo que finalmente me trajo como al encuentro con esa elección pues de la maestría. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, pero esos temas tan subjetivos que tienen que ver, digamos, pues, con un estudio superior, la vida lo va llevando a uno cuando uno se va, digamos, empezando. Yo creo que los interrogantes están siempre, pero cuando uno asume darle respuesta o trabajar pues para esclarecer como esos caminos, se van presentando como las puertas, y la vida te va trayendo como eso que necesitas para ir clarificando y para ir, pues, en mi caso, tomando conciencia de género, porque no la tenía. De hecho, pues yo estudié la maestría, trabajaba en una ONG del sector comunitario de la ciudad, pues del sector cultural, eh, y ahí pues a la par que estaba estudiando la maestría, como hacía talleres con diferentes públicos, pues jóvenes, adultos mayores, niños,
Y resulta que llegué a acompañar unos procesos puntualmente con mujeres y fue como empezar a, digamos, a eso que estaba apropiando en la maestría, a mirar eso como en la vida real, pues se, digamos, se evidenciaba, es decir, eso que en la maestría estudiaba en lo teórico, en la vida práctica lo estaba viendo ahí, entonces, bueno, me empezó a generar también como bueno, unas posibles alternativas de intervención con esos públicos con los que yo trabajaba desde el tema de género, y ahí pues en el año 2011 me llega la posibilidad pues de ingresar a la alcaldía de Medellín como contratista y bueno, he pasado digamos por diferentes escenarios ahí dentro de la secretaría, pero siempre estaba en la Secretaría de las Mujeres. Y hace 3 años me presenté pues a la convocatoria del concurso de méritos y bueno, pues finalmente pasé el proceso y es lo que me lleva ahorita a liderar un equipo más o menos de 10 personas dentro de la Secretaría que trabajamos por este tema de incorporación de enfoque de género y que ha sido el equipo que ha liderado todo el tema de la actualización de la política pública de mujeres urbanas y rurales, y por eso estoy el día de hoy aquí. Gracias, Gloria. Es interesante también ver cómo lo subjetivo permea también ciertas decisiones, hasta el campo laboral pues, que nos cuentas que estás desarrollando. Bueno, Gloria, para entrar un poco en materia, háblanos de la relación que existe entre género y políticas públicas, porque eso es importante, cómo se conectan, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, voy a partir como de una claridad y es, género no es sinónimo de mujeres, eh, y en el tema de políticas públicas, digamos, tiene más un contexto de una categoría de análisis, pues análisis de género. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros construimos política pública, es importante evidenciar cuáles son esas necesidades e intereses de las personas de manera diferencial, es decir, en nuestro caso, pues de hombres y de mujeres, y cruzado también con unas variables de interseccionalidad, como la etnia, el curso de vida, la discapacidad, la identidad de género u orientación sexual. Entonces, el concepto género igual también permea las políticas públicas, es decir, las políticas públicas para la igualdad de género se han abordado también desde diferentes enfoques de género. Hay un enfoque de género que surgió muy al comienzo, bueno, finalizando década de los 60, empezando década de los 70, que era el de mujer en el desarrollo. Entonces ahí, particularmente bajo ese enfoque, pues el tema de género sí era muy concebido como adscrito solo al análisis de la situación de las mujeres y de cómo mejorar la calidad de vida de esas mujeres. Y es el enfoque que tuvieron las políticas en su momento, pues tanto sectoriales como regionales, bueno, y macroeconómicas, era cómo incorporar a las mujeres a los diferentes ámbitos del desarrollo. No sé, Moni, cómo vamos a manejar el tema de las preguntas, si quieres. Si quieres, yo voy mirando en qué punto. Hay como dos asuntos para que puedas continuar, Gloria. Bueno, uno, hay una persona, Luis Augusto, que resalta como también cómo en estos espacios de género participan más mujeres, pero cómo motivar la participación de los hombres, pero creo que también hablaste ya un poco de eso. Y Paula nos señala cómo podemos explicar de una manera más simple a qué te refieres con grupos etarios, como poblaciones a transversalizar con enfoque sectorial. Bueno, los grupos etarios es porque hay población de primera infancia y tienen una política pública
hay política de niñez, infancia y adolescencia, hay política pública de juventudes, hay política pública de adulto mayor, hay política pública de discapacidad, eh, hay política pública afro, hay política pública indígena. Entonces, aquí me amplié un poquito a otras variables, no solamente la de los grupos etarios, pero cada uno de esos grupos, es decir, tanto para el universo que somos las mujeres como para el universo que son los hombres, porque no es lo mismo analizar pues un hombre joven a un hombre adulto mayor, y dependiendo pues también de su etnia, pues así fuera mestizo, y dependiendo también si tiene pues alguna condición de discapacidad, pues si está en situación de discapacidad, y también dependiendo si su identidad de género u orientación sexual, eso le marca también otras características. Entonces, ¿por qué toco esto cuando hablo del tema de género? Porque el tema de género en las políticas públicas, uno de los retos que tiene es cómo ahorita pues que estamos en un, digamos, en un contexto social donde el tema de la diversidad cobra mayor relevancia, pues porque son, digamos, son grupos que se han hecho visibles, tienen una agenda pública que están tratando de posicionar. También se vuelve una exigencia para las políticas públicas de igualdad de género involucrar todas esas intersecciones a considerar. Eh, entonces, ese tema lo voy a retomar más adelante cuando hable de los retos y les explique un poco lo que sucede ahí. Voy a continuar, bueno, con este tema de género y política. Les estaba hablando del enfoque de mujer en el desarrollo. Es un enfoque que uno dice, ay, bueno, de la década de los 60 y 70, o sea que ya estamos en otro. Resulta que no, o sea, sí han surgido otros enfoques, pero en la, digamos, en los gobiernos, pues en las instituciones públicas, hay como una combinación entre esos enfoques pues, que han ido emergiendo posterior al enfoque de mujer en el desarrollo. Entonces acá, el de mujer en el desarrollo, pues les hablaba, el tema puntual era así, hacer visible a las mujeres a través de la igualdad jurídica, que por eso ustedes han visto que en el contexto latinoamericano la mayoría de las mujeres adquirieron el derecho al voto en la década de los 50, 60, pues comenzando los 60. Ahí lo que se buscaba era como que esa ciudadanía que las mujeres adquirían, pues por el derecho a votar, bueno, a tener su cédula, era como que ya lo que les iba a automáticamente pues a dar como un estatus también de ciudadanas del mundo y les iba a mejorar su calidad de vida, pero eso no ocurrió así. Y el hecho de que las mujeres ingresaran también al mercado laboral, pues porque como ya tenían cédula, ya las podían contratar, bueno, y pues ingresaron como fuerza productiva muy importante pues para el desarrollo económico de las sociedades, pero tampoco se vio reflejado en una mejora de la calidad de vida de las mujeres sustancial. Entonces, desde, digamos, el movimiento feminista, porque las políticas públicas para la igualdad de género tienen una particularidad que las hace, digamos, muy potentes y muy valiosas, y es que en general todas las políticas públicas, pues no es que nazcan solamente por iniciativa del Estado, sino que obedecen a problemas públicos que la sociedad identifica y va posicionando y va demandando y va reivindicando pues unos derechos en torno a ese problema que ese grupo en particular pues identifica. Pero para las políticas públicas de igualdad de género, ustedes han visto que el movimiento feminista históricamente ha sido fuerte, pues ha sido un movimiento, digamos, con mucha consistencia, claridad de sus apuestas, y que, digamos,
tiene una agenda de lobby e incidencia que logra hacer mucha presión en los gobiernos, y ese no ha sido, digamos, un elemento ajeno al contexto de Medellín. Pues el movimiento social de mujeres de Medellín ha sido fuerte en eso, y ahí confluyen. Ustedes saben que feminismos también hay, pues hay una gama también amplia de feminismos, pero lo que logra, digamos, el movimiento cuando posiciona estos temas de desigualdad de género que afectan a las mujeres, es como, bueno, hay esas diferencias entre las diferentes corrientes de feminismo, como que logran, digamos, esa unidad o ese propósito común que las vincule para superar esas diferencias e ir pues por la apuesta de ese lobby e incidencia. Entonces esa es una particularidad también, un elemento valioso que ha contribuido a que los temas de políticas públicas para la igualdad de género estén presentes pues desde hace mucho rato en los contextos, y además con unos desarrollos normativos importantes. Es decir, tanto Colombia como Medellín, la normatividad que hay frente, digamos, a esa agenda que propende por la garantía de los derechos de las mujeres es amplia y es valiosa. De hecho, pues ustedes ven que el tema, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo, pues Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica en ponerlo de manera fuerte. Pues otra cosa es que ese marco normativo, digamos, ya cuando se va a implementar tenga una serie de trabas o dificultades para que realmente se materialice, pero el marco existe. Y existe, y por ejemplo, ahorita con ese tema de la IVE y de los derechos sexuales y reproductivos, en el mes pasado hay como una acción jurídica que está liderando pues también unas redes que su trabajo es por esa agenda de derechos sexuales y reproductivos, de hacer vinculante para el gobierno pues que esa normatividad que existe realmente se aplique. Porque en Medellín particularmente, yo me puedo como explayar, Mónica me va ayudando a recoger, pero creo que son elementos como importantes para ejemplificar. Entonces, cuando hablaba pues de la agenda de los problemas públicos y digamos, el poder del movimiento feminista, y en particular, por ejemplo, con este tema de la IVE, en Medellín el sector público, digamos, ha tratado pues de cumplir la legislación en esa materia, pero desde el nivel nacional hay muchas trabas para ello, pues a nivel, digamos, de vetos y de restricciones a la CPS, IPS, casi que censuramientos. Entonces, bueno, son dificultades también que aparecen, pero yo estaba hablando ahí, me fui a ese tema porque, bueno, son marcos normativos que existen y que son elementos fundamentales para las políticas públicas. Entonces, volviendo al tema de los enfoques, estábamos en el de mujer en el desarrollo, y más o menos a inicios de los 80, pues cuando el movimiento feminista se da cuenta que, bueno, ese enfoque de mujer en el desarrollo como que no estaba funcionando tanto, pues tenían a las mujeres participando, las tenían en el mercado laboral y eso, pero las mujeres seguían como configurando los cinturones de pobreza de las ciudades que recién se estaban empezando como a construir o a urbanizar. Entonces, las estudiosas, que ahí pues hay varias autoras, Moser, Veneria, bueno, que hablan de estos temas de política pública y género, se encuentran con que no se había explorado suficientemente el tema de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y cómo esas relaciones marcan, digamos, un ámbito público y un ámbito privado, es decir, como unos roles y comportamientos deseados para esas mujeres y para esos hombres, tanto en el ámbito público como en el privado, y que esto requería pues más un tema de, digamos, de posicionar
transformación cultural, pues para evidenciar que hay una relación de subordinación de lo femenino a lo masculino. Entonces, ahí aparece ese enfoque de género en el desarrollo, buscando sobre todo esa transformación cultural y abordar esas relaciones pues, sociales, económicas, culturales entre los hombres y las mujeres, y también tratando de, digamos, de que esas políticas públicas no fueran dirigidas solamente hacia las mujeres, sino también cómo se involucran a los hombres, que es un poco la pregunta que hacía Luis al comienzo, o sea, cómo estos temas logran también vincular más a la población masculina. Y ahí pues tenemos grandes retos, por lo que yo les decía, porque como que todo el tiempo tenemos una mezcla o un sincronismo entre el enfoque MED, de mujer en el desarrollo, y el enfoque G, de género en el desarrollo. Es decir, a veces es como si fuéramos un mago y unas veces sacáramos pues, todo el despliegue pues, de la magia del MED y otras veces la del G. Entonces, bueno, esa ha sido como parte de, digamos, de la dificultad. En la década de los 90, el PNUD, que es el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, trae como un avance en ese enfoque de género en el desarrollo, porque lo vincula a toda la conceptualización que ellos estaban haciendo sobre desarrollo humano, basado muy en las teorías de Martha Nussbaum, pues en la teoría de las capacidades, de la agencia, que la agencia tiene mucho que ver con los temas de empoderamiento, que fue un elemento que se me olvidó mencionar. El tema de empoderamiento hace parte también de ese enfoque de género en el desarrollo. Es decir, aquí se buscaba también que las mujeres fueran conscientes de esas discriminaciones, pero también fueran sujetas de derechos, pues como que asumiendo su propia voz y también su propia labor de incidencia. El enfoque MED era muy asistencialista, es decir, los gobiernos le dan a las mujeres, pobrecitas y vulnerables, entonces venga, nosotros les damos. En el enfoque GED se despliegan una cantidad de acciones para ese empoderamiento de mujeres, que ustedes saben que el empoderamiento tiene un componente que es individual, pero tiene un componente que es colectivo también muy fuerte. Es decir, cuando uno dice, yo voy a empoderar a una mujer, es erróneo, porque uno puede acompañar procesos de empoderamiento, pero pues en general las personas se empoderan a sí mismas, pues es una decisión personal de cada persona si se empodera o no. Y es más fácil para mí empoderarme si hay un colectivo pues, de pares semejantes a mí, que yo vea que lo han logrado, que están haciendo cosas en ese sentido. Entonces, desde ahí es cuando el tema del empoderamiento también asume un referente colectivo. Es decir, cuando una mujer toma la decisión de empoderarse, es una decisión personal e individual, pero viene muy motivada porque hay, digamos, un colectivo fuerte, una comunidad donde ella está viendo como un reflejo de que eso es posible, de que hay otras que lo están haciendo. Entonces, esa estrategia de empoderamiento también surge ahí de manera muy fuerte con el enfoque de género en el desarrollo. Les estaba hablando entonces ya del enfoque de género en el desarrollo, pero género en desarrollo humano, que es el que lidera PNUD, con este enfoque basado en capacidades, y como es el enfoque que, pues digamos que actualmente todavía, digamos, está como más relevante o más vigente, porque digamos, posterior a eso emerge la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya hoy es la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que debemos cumplir al año 2030, y donde el objetivo 5 de igualdad de género, digamos, es transversal o se cruza con los otros 16 objetivos, que eso también, digamos, son cosas como que a veces piensan que ese objetivo está por allá solito, pues si se cumple solo, no, ese objetivo 5 de igualdad de género está cruzado con otros
objetivos de desarrollo sostenible, como el tema de eliminación de la pobreza extrema, como el tema del cambio climático. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con cambio climático? Bueno, hay también digamos, un trabajo desde el enfoque de género para la gestión de riesgo de desastres con enfoque de género. Y ahorita en la pandemia, pues esto que estamos viviendo actualmente, lo que nos ha mostrado o nos ha evidenciado es que cuando hay pues pandemias, desastres, o sea, situaciones que son globales, tiene muchos impactos sobre esas desigualdades de género que afectan principalmente a las mujeres. Ahorita lo estamos viendo mucho pues por el tema digamos, de la sobrecarga de trabajo doméstico y no remunerado, que se ha incrementado pues sustancialmente, y donde muchas mujeres que antes laboraban en estos sectores de manera remunerada se han quedado sin empleo, y donde los sectores, digamos, de trabajo que son altamente feminizados, como el sector comercio, el sector turismo, pues turismo y hotelero, el sector servicios, que es el sector mismo pues de los servicios de la salud. Ustedes han visto por las noticias las condiciones de trabajo pues como tan inhumanas en ciertos casos, porque por ejemplo en Chocó yo creo que a todos nos ha sorprendido ver bueno, la poca infraestructura hospitalaria que hay, pero también que les deben, digamos, al personal médico, enfermeras, pues un montón de años en salarios, y que sin embargo el gobierno pues pretendía que ellos ahorita estuvieran ahí, pues digamos en primera fila para atender la situación, y ellos lo han estado, pero más desde un sentido de humanidad. Pero bueno, son temas donde hay alta presencia, digamos, de fuerza de trabajo femenina y que se están viendo impactados. Bueno, entonces aquí les conecté como este tema de los enfoques. No sé si Mónica quiere hacer ahí una intervención. Bueno, entonces yo creo, Gloria, para darte también un espacito. Eso iba a pedir agua o tinto. Bueno, Gloria, entonces vemos que hay unos componentes importantes en la configuración de una política pública. Primero, comprender que cualquier política pública, no solamente las políticas públicas relacionadas con género, pues van a depender de una demanda social. En este caso, de una demanda de un movimiento social. El movimiento feminista, has nombrado, tuvo una gran influencia entonces en las políticas que tienen que ver con los asuntos de género. Una transición histórica en todos los enfoques, el enfoque MED, el enfoque GED, y ahora el enfoque permeado entonces por la propuesta de Marta Nussbaum, los objetivos entonces de desarrollo y las metas pues que a nivel mundial también nosotros nos estamos trazando, que se relacionan entonces con la calidad de vida de toda la población, y que ahí hay algo específico con una lectura de género. Hubo una pregunta entonces de qué tenía que ver eso con los grupos, pues qué era eso, los grupos etarios, y nos explicaste entonces cómo hay una clasificación de los grupos poblacionales para poder que esas políticas públicas de alguna manera lleguen de manera estratégica a cada grupo poblacional, según también las particularidades que presenten. El grupo puede ser niñez o infancia, puede ser mujeres adultas, o pueden ser ya otro abanico de grupos que serían grupos afrodescendientes, grupos indígenas, etc. Entonces así vemos que las políticas públicas se van a configurar entonces para dar respuesta a una demanda social, y a una demanda social instaurada en unas particularidades de una población. Había una pregunta de qué significaba entonces la transversalización o algo al respecto sobre mayor participación. No. Lo que Paula mencionaba como algo así como la transversalidad, ¿qué significaba entonces la transversalidad en los grupos etarios? Entonces vemos es como el género no es un componente pequeñito que aparece ahí específicamente para las mujeres, porque nos contaste que el género no es sinónimo de mujeres, sino que en vez de ser un componente pequeño es un componente transversal, que lo que va a hacer es una lectura de las particularidades que presentan las poblaciones, en donde hay unas relaciones de desigualdad, y entonces como esas relaciones de desigualdad pues desfavorecen a ciertas poblaciones en asuntos específicos. Gloria.
Frente a todos estos avances que nos dicen, nos dices que ha tenido pues la historia de las políticas públicas y eso ha permeado lo legal y lo normativo, pues lo que tenemos en este momento, hablemos de nuestro país, ¿qué grandes retos existen? Porque entonces diríamos, claro, pues ya existen políticas públicas que tienen el componente de género o políticas públicas específicas de género, entonces ya tenemos todo resuelto, porque además en la historia, como nos nombras, han habido avances, pero entonces, ¿qué grandes retos hay? Porque según lo que nos dices, como está planteado, se supone que entonces la sociedad funcionaría de una manera muy estándar, de una manera, digamos, muy propicia para generar las condiciones de vida equitativas en toda la población. ¿Qué retos entonces existirían para poder lograr realmente eso? ¿O es que ya está listo? No, bueno, hay un reto es como pasar de la teoría a la práctica y ahí también porque estábamos hablando de las políticas públicas para la igualdad de género, que son políticas entonces que buscan el cierre de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y mejorar la calidad de vida de las mujeres en especial. ¿Por qué se refiere a las mujeres en especial y por qué no dice los hombres y nos hablan del cierre de brechas de desigualdad? Porque lo que nos muestran las estadísticas de género y los análisis de género, que Colombia, digamos, apenas está empezando un trabajo en ese sentido, pues de tener esas herramientas de estadísticas, indicadores de género, presupuestos con enfoque de género, lo que nos muestran o nos evidencian es que las brechas de desigualdad están desbalanceadas, es decir, afectan en mayor magnitud a las mujeres que a los hombres. Sin querer decir, porque si hay unas brechas donde, digamos, esa tendencia se invierte, la mayor afectación es para los hombres y no para las mujeres. Pero eso hacen las políticas públicas para la igualdad de género. Pero ¿cuál es la dificultad? Esas políticas públicas para la igualdad de género las lidera casi siempre las institucionalidades de género, que son las secretarías de las mujeres, las secretarías de género. Cuando yo digo que las lideran y las orientan es porque pues, las deben posicionar, digamos, como en ese entramado institucional, pero se deben acompañar de las otras dependencias para poder implementarlas. Entonces, bueno, esas políticas públicas pues demandan unos recursos propios, tienen, digamos, su programa, su plan de acción particular, donde se evidencian como esas corresponsabilidades para las otras dependencias. Pero hay un reto grande, y aquí voy a tocar el tema de la transversalización del enfoque de género o la incorporación del enfoque de género en planes, programas y proyectos pues digamos, pues de otras dependencias, y también entonces para hablar de cómo se hace incorporación de enfoque de género en otras políticas públicas, que no son necesariamente o explícitamente políticas públicas para la igualdad de género. Es decir, la mayoría de las políticas públicas de la ciudad de Medellín tiene alrededor de 64 políticas públicas. No están, digamos, ni concebidas, ni diseñadas, ni implementadas desde enfoques de género. ¿Por qué? Pues porque el tema de esa incorporación de enfoque de género es un tema, digamos, complejo de asumir por lo que les está diciendo. Hay un elemento ahí desde la subjetividad muy importante. Cuando yo les digo desde la subjetividad es estas diferentes posturas del feminismo que existen, que hay de la igualdad, de la diferencia, bueno, hay feminismo negro, por mencionarles algunos, hay un feminismo ahorita que está emergiendo con mucha fuerza, de unos feminismos comunitarios, pues desde una visión de lo indígena también. Cuando yo les hablo de la subjetividad, es porque cuando nosotros nos vamos, digamos, desde lo técnico, pues a decirle a las dependencias, venga, pues deme a conocer su política, su programa y su proyecto, yo lo estudio, lo leo y le digo
cómo se podría mejorar la intervención desde un enfoque de género, eso les implica a ellos pues realizar unos diagnósticos o análisis situacionales de los problemas que interviene esa política pública en particular desde ese enfoque de género, es decir, desde contrastar esas necesidades e intereses tanto de hombres y mujeres, pues que son a quienes va dirigido la política pública. Y cuando yo les digo que hay un tema de la subjetividad, realmente es una, digamos, de las dificultades grandes de superar, porque finalmente las instituciones pues las constituyen personas, y el tema de la subjetividad emerge ahí con mucha fuerza, porque cuando uno empieza a trabajar en estos temas, empieza a despertar la conciencia de género, es decir, a ser consciente de lo que yo les decía, pues yo he sufrido discriminación en este momento particular, o yo he sido discriminado con esto, porque igual también sucede, pues que puede que uno haya ejercido esa discriminación de género pues, dentro de su mismo género, porque hay prejuicios, hay estereotipos y hay ideas preconcebidas frente a eso. Entonces las personas pues empiezan como a cuestionar, pero el trabajo, digamos, personal que hay que realizar para poder acompañar incorporación de enfoque de género es grande. Es decir, yo les puedo decir que en los 10 años que llevo trabajando en la alcaldía con estos temas, si yo tengo dolores pues que no he sanado, que están ahí pues como heridas abiertas por las discriminaciones o las desigualdades que he sufrido, yo me voy a ir con un, digamos, como con un lenguaje y unos elementos que van a hacer que el otro se sienta como amenazado, pues o culpado. Entonces va a haber ahí como, digamos, cierto rechazo. Y lo digo porque pues en la Secretaría de las Mujeres, o sea, hay un equipo profesional, creo que ahorita pues adecuado, considerable, personas muy formadas en estos temas, pero a veces desde diferentes equipos el tema de la implementación de la política pública se aborda de manera diferente, por eso, porque el elemento subjetivo está siempre presente, es decir, no es como a uno le enseñaban en la universidad, usted llega a un espacio laboral y usted se desprende de lo que es usted, no sé, Augusto, Paula como persona, porque allá su rol tiene que ser profesional y usted deja a un lado pues como esas particularidades, eso no es verdad. O sea, lo que es uno es como persona, su carácter, pues su intención, su interés, usted lo lleva siempre y lo va a poner ahí de presente. Entonces, este tema lo traigo porque es de los temas complejos, grandes, digamos, para avanzar en estos temas de incorporación de enfoque de género, es decir, el tema de la transformación cultural. Y acá les quiero decir algo también cuando Mónica habla de esos retos. Otro reto también es que yo siento que a veces, digamos, desde esas apuestas feministas, pues que nosotros, las personas que conectamos, digamos, con esto desde hace rato, creemos que todo se resuelve a través de política pública o de la intervención de los gobiernos, y eso no es verdad. Es decir, hay un trabajo grande que hay que hacer a nivel personal, familiar y de comunidad por esas apuestas de transformación cultural. Y ahí les quiero hablar pues, de otro tema que la pandemia nos ha evidenciado. El tema del patriarcado, pues que es finalmente nosotros, digamos, como movimiento feminista, no queremos aniquilar a los hombres ni exterminar a los hombres, o no tenemos odio, pues así como, digamos, no es que hombres no queremos, o como mucha gente le pregunta a uno en la Secretaría de las Mujeres, ¿trabajan hombres? Sí, ya trabajan hombres y esperamos que cada vez sean más, porque realmente creemos que hay un cambio pues, de paradigma
en este momento actual. ¿Por qué? Porque estos temas, como lo planteaban los compañeros desde el comienzo con sus preguntas, deben involucrar tanto a hombres como a mujeres para poder, digamos, como, pues, o sea, si yo, digamos, tengo unos dolores, unas afectaciones como mujer por esas desigualdades, pero el patriarcado también les ha impuesto a los hombres unos costos altos en los temas, digamos, de su emocionalidad, de su salud mental, y creo que también pues de su estabilidad, no sé, afectiva y económica, cuando les ha impuesto como en determinado momento pues que el hombre debe ser siempre el que tenga ese rol de proveedor económico, debe ser el más fuerte, debe ser quien pues se imponga con autoridad. O sea, hay un tema de construcción de un hombre muy, desde una masculinidad que violenta, que es agresiva, no solo de él hacia los demás, sino consigo mismo. Eh, entonces, de ahí que, por ejemplo, la Secretaría, pues desde hace rato viene liderando el tema de masculinidades, bueno, que ahí también hay diferentes, digamos, posiciones, si son masculinidades sensibles, si son no hegemónicas, si son nuevas masculinidades, pero pues lo que queremos es construir unas masculinidades desde las cuales se promueva pues esa igualdad entre hombres y mujeres y que les permita a ambos, pues tanto a hombres como mujeres, ser libres, desarrollar todo su potencial y estar bien consigo mismos. Eso es, digamos, como lo que también estamos tratando de promover. Bueno, pero entonces en esas dificultades y retos, ahí les hice un panorama un poco amplio de cómo esas subjetividades afectan. Bueno, cuando les hablo de incorporar enfoque de género en otras políticas públicas, la gente cree, por ejemplo, que los temas de género es como si fueran temas blandos y los temas duros, pues entonces la política pública de desarrollo económico, la política de empleo, y entonces cuando uno les dice, venga, que es que eso requiere incorporar enfoque de género, ellos de una son como, pues, ya vienen estas, pues como con el discurso de dónde están las mujeres, porque inclusive creo que hay una canción de Shakira, bueno, no sé si en el coro tiene, y bueno, eso ya se ha vuelto también como que le dicen a uno, bueno, y le empiezan a tararear. Pero ahí hay que tener en cuenta, y les pongo ejemplos, la política pública de turismo de la ciudad, la actualizaron hace como 2 años, bueno, resulta que cuando no la pasaron, pues, porque cuando se están construyendo políticas públicas, a la vez que hay que validarla con diferentes actores sociales, también al interior debe haber como un aval, un concepto de las diferentes dependencias, pues si tienen algo que decir o pronunciarse al respecto. Cuando nos pasaron a nosotros esa política pública, pues nosotros le metimos muy fuerte un tema del turismo sexual, es decir, de cómo desde esa política pública se regulaba y se hacía visible que en una ciudad como Medellín, pues que es un destino turístico sexual, porque eso es lo que se ve en las redes sociales, tenía que entrar a dejar eso más explícito, porque ahí quienes más se afectan son las niñas y las mujeres. Cuando nosotros pasamos, digamos, esa recomendación, ellos dijeron, no, esta es la política pública de turismo, pues eso no tiene nada que ver. Hubo que hacer un trabajo grande, entonces ya buscar en el consejo apoyo, bueno, como por el movimiento también, para poder que eso quedara ahí, y pues finalmente hay un parrafito pequeño donde pues lo dejan ahí como enunciado, pues de que la política pública de turismo de la ciudad no, digamos, no legitima la ciudad como un escenario de turismo sexual, y que pues en esa medida se articulará con acciones para contrarrestar esas situaciones. Pero en Medellín esos temas, y lo traigo acá porque Medellín tiene un contexto muy particular que nos dejó el narcotráfico.
pues sí que no nos ha dejado porque el narcotráfico sigue presente. O sea, el narcotráfico creo que fue el negocio más lucrativo ahorita en la pandemia, pues sí lo sigue siendo. Porque es lo que ha emergido como posibilidad de un ingreso inmediato, y eso lo vemos, o sea, la gente no se va a dejar morir de hambre, pues necesita comer, necesita vivir, y lo que le ofrece el mercado es eso, porque eso es lo que está activo y vigente, que no te están pidiendo estudios, pues porque ahorita, digamos, para hacer un aseo, pues vos tenés que ser mínimamente bachiller, ahí no te piden pues estudios de ningún tipo, o sea, es un mercado donde no, pues está disponible para el que quiera llegar. Y ahí, pues sabemos también, digamos, en las generaciones jóvenes, que son las que más están afectadas por el tema de desempleo, porque pues valga decir que ya hay estudios que han mostrado que la pandemia afectó mucho el tema de empleo, pues principalmente para las mujeres y seguida de estas para la población joven. Entonces, bueno, la ciudad tiene una fuerte apuesta ahorita, digamos, por incentivar ese mercado laboral para estos dos públicos, pero hay los temas de política pública, por eso les digo, la política pública puede estar muy bien construida, muy bien diseñada, pero empiezan como a desplegarse otras necesidades desde adentro para la implementación real y efectiva. Creo que también la efectividad de las políticas públicas tiene que ver con elementos como tiene que haber un elemento de fuerza y de coerción, casi que de presión ejercido desde la sociedad civil, pues permanente, reiterativo y de acompañamiento, es decir, no basta con que participen en la formulación, sino que en la implementación tienen que estar ahí también muy haciendo su labor, pues de, digamos, de presión de, bueno, cómo se está cumpliendo, esto sí lo están haciendo, pues, o eso cómo va a verter finalmente pues a las poblaciones y a los territorios, que es un poco lo que sucedió ahorita en la construcción del plan de desarrollo. Estamos listas, que es un partido político que tiene una apuesta feminista grande, hizo una buena labor, es decir, ellas se pusieron pues casi que como lo digo, empapelaron a todos los secretarios y secretarias de despacho exigiendo muéstrenos cuáles son los indicadores de género, muéstrenos cuáles son los proyectos, cuáles son las acciones que ustedes van a tener para trabajar esas brechas de desigualdad que ustedes recitan ahí, pero muéstrenos porque realmente el compromiso se materializa es con presupuestos e indicadores. Si eso no está, ahí no hay nada. O sea, puede haber un discurso muy lindo, pero ahí no hay nada y no va a pasar nada. Entonces, ese elemento de fuerza y de coerción de parte de la sociedad civil es muy fuerte, y ahí los jóvenes tienen una labor muy importante, considero yo, porque por generaciones, digamos, las diferentes expresiones juveniles, pues la juventud es un momento, creo que muy clave de la vida, porque vos estás como con un montón de ideales y de sueños que no están contaminados, y eso hay que alimentarlo, y hay que, Colombia es un país donde por todo lo que está sucediendo con líderes y lideresas, pues que se vulneran sus derechos, que inclusive se puede perder la vida, pero creo que ahí los jóvenes tienen pues una gran labor, y no quiero decir con esto que se pongan de carne de cañón, pero sí son como el motorcito, y las personas adultas, pues yo creo que tenemos una obligación moral de acompañarlos, pues de no dejarlos solos, porque también siento que fue mucho lo que pasó ahorita en septiembre, pues con toda esta movilización y protesta social que se desplegó, que eran los jóvenes solos también, o sea, ellos hicieron su trabajo y la sociedad los dejamos solos. Entonces, bueno, creo que también esos elementos hay que recogerlos, porque finalmente pues las políticas públicas se materializan en políticas de gobierno, eso es indiscutible, pues una política pública que nace de un movimiento social, si se queda ya pues en la sociedad civil o en el movimiento, pues es muy difícil, digamos, que tenga pues todo el despliegue, bueno, o lo que se requiere para que se materialice.
pero cuando ya pasan, digamos, a hacer políticas de gobierno, el papel de la sociedad civil es fundamental a través de esas veedurías ciudadanas. Entonces, eso también lo quería compartir, que es un reto porque pues sabemos todo el tema de las veedurías, de la protesta, de la movilización social, lo que nos está costando en este país. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo grande y fuerte. Bueno, no sé. Voy a poner aquí, Gloria, mientras tanto, una reflexión que nos hacen y ya una pregunta como que vamos cerrando. Antes, sin dejar de decir, pues que es súper interesante como los retos que planteas, más allá, y esos retos que tienen que ver también con lo subjetivo, que a veces no los planteamos abiertamente y nos quedamos como en los apartados o en la receta de cualquier política pública, pero vemos que las políticas públicas de género también se permean por otros elementos, o cuando se transversaliza la perspectiva de género en otras políticas públicas. Nos dice entonces Yurledi Mazo Osorio. Bueno, no tengo una pregunta como tal, pero sí quisiera comentar algo. De entrada agradezco profundamente lo que Gloria Isabel nos comparte hoy y el modo en que lo hace. Creo que es precisamente las experiencias personales las que posibilitan propuestas y proyectos tan interesantes como los que se dan en políticas públicas, y aunque algunas experiencias resultan dolorosas, son estas quizás las que más nos mueven a transformar el mundo de la mejor manera, y aquello que hacemos lo hacemos con amor. Y Jimena nos hace una reflexión cerrando con algunas preguntas. Reconociendo la importancia de llevar las demandas e intereses de las mujeres a la agenda pública y en este sentido a la institucionalidad, pero a la vez las barreras institucionales que permean el ámbito estatal frente a la garantía de derechos de las mujeres, quisiera preguntar, ¿qué tanto de las voces de las mujeres, de sus problemáticas reales, son incorporadas efectivamente allí? ¿Se construye esta agenda efectivamente con las mujeres? ¿Realmente se movilizan las políticas públicas en los territorios a favor de las mismas mujeres? Respondiste como en el transcurso algunas cosas, pero no sé si nos quieras plantear algo. Y claro está, pues nos vas a responder desde la perspectiva de las políticas y el movimiento social en la ciudad de Medellín, porque aquí hay gente también de otros territorios. Bueno, sí, yo creo que la pregunta es muy pertinente y créanme que yo les puedo decir que bueno, yo no quise, cuando Mónica me invitó a digamos, a esta charla, pues yo hubiera podido traer una presentación de la política pública para mujeres urbanas y rurales de Medellín, igual yo se las voy a compartir a través de Mónica, pues, para que les quede a ustedes como memoria. Esa política pública, nosotros en la ciudad tenemos política pública para mujeres urbanas y rurales desde el año 2003, Acuerdo 22, y fue inclusive previo a la creación de la Secretaría de las Mujeres. En ese momento funcionaba Metro Mujer, que era una unidad adscrita a la Secretaría de Cultura Ciudadana. En el año 2016, digamos, una de las apuestas del gobierno anterior fue actualizar la política pública. Pues digo del gobierno, pero eso era algo que ya venía previo porque el movimiento social estaba ahí muy reiterativo de que había que actualizarla. ¿Por qué? Porque la otra política pública pues tuvo en su momento un plan de acciones afirmativas, pero nos quedamos cortos a la hora de la implementación porque fuimos muy débiles en la coordinación de digamos, de ese plan de acción con las otras dependencias. Estábamos pues recién naciendo como institucionalidad, entonces como que nos recogimos muy hacia nosotros, hacia fortalecer como esa acción específica, como si nosotras fuéramos las únicas dueñas de esa política pública, y de hecho eso llevó como a la percepción de que cuando en la alcaldía llegaba algún tema problemática para las mujeres, pues se lo derivaban solamente a la Secretaría de las Mujeres. Si eran temas de empleo, si eran temas de salud, no importaba, todo era para la Secretaría de las Mujeres. Pues. A raíz de eso se decía actualizar la política pública, y para darle respuesta a la compañera, esa construcción de esa política pública nos llevó 4 años, de 2016
al año pasado 2019 por sus diferentes momentos. Pues su primer momento de diagnóstico, para el cual se hizo una encuesta con Inbamer Galu a 1.800 mujeres de la ciudad y se hicieron más o menos 20 grupos focales, es decir, de mujeres por sectores. Nos reunimos con las mujeres rurales, con las mujeres afro, las indígenas, las LGBT, las trabajadoras sexuales, las mujeres artistas, las mujeres científicas, las académicas, las empresarias. Bueno, ahí hubo de todo. Luego empezó ya la construcción como tal, digamos, de esas metas, de esas alternativas como de solución para ese problema y de las acciones que habría que implementar en el plan de acción. Ahí se hicieron unos encuentros territoriales, no se hizo uno por comuna de corregimiento, pero se hicieron a nivel zonal, tratando de vincular, pues que fueran intergeneracionales y que hubieran hombres y mujeres. Hombres llegaron muy pocos, porque pues ahí también tenemos un reto grande de cómo vincular a los hombres, digamos, en estas agendas. Pero el proceso sí fue muy participativo y ha sido tan participativo, pues que sí, digamos, hay, digamos, momentos donde hubo, pues no sé, fisuras, controversias, dificultades, pues en ese diálogo con el movimiento social de mujeres, y pues hubo momentos de mucha tensión, pero también todo el tiempo se trató como, o sea, fue tan largo, tan dispendioso, precisamente por ampliar esa participación y consultar realmente a quienes iban a ser usuarias o destinatarias de esa política pública. Entonces, eso sí pues como que lo quiero compartir y reiterar acá. Y eso ha sido tan evidente que la política pública tiene una legitimidad. Ustedes no se imaginan desde el 2018 a hoy la cantidad de consultas que nosotros atendemos, pues de estudiantes de universidades, de sectores empresariales, pidiéndonos la política, pidiéndonos información de cómo se hizo, de qué bueno, y ahora qué sigue, cómo la van a implementar. A nosotros se nos ha abierto, digamos, ahí un campo de trabajo pues grande para hacer gestión de la información y del conocimiento desde todo ese tema de la política pública. Entonces, y eso pues creo que en parte se lo debemos pues a que fuimos consecuentes con lo que es una política pública. La política pública no es una política de gobierno, es decir, no le pertenece ni al gobierno ni al Estado, es de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, sí, ha habido mucha participación y la seguirá habiendo. Ahí tenemos ahorita dos espacios precisamente para dinamizar la implementación de la política. Uno es el comité de interlocución y ahí pues confluye la sociedad civil, pues desde las organizaciones sociales que trabajan hace rato pues con este tema del enfoque de género, así como de la academia y el sector privado y los diferentes sectores. Pues hay mujeres rurales, indígenas, con discapacidad, de las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas. Bueno, ahí como que cierro porque yo creo que ya nos estamos alargando un poquito. Bueno, Gloria, queremos agradecerte mucho. Si no hay más preguntas aquí en el chat, bueno, Jimena te agradece por compartir el contexto y le alegra pues saberlo como las buenas noticias que das frente a la pregunta que ella hace del contexto de la aplicación y de la incorporación y de las mujeres y del proceso participativo en la política pública. Gloria, queremos agradecerte pues compartir esta experiencia. Para nosotros es muy interesante también tener aquí dentro de este espacio personas que además de estudiar el tema, pues intervienen directamente en él. Y conocer la experiencia tuya pues es muy importante. El referente de Medellín es tal vez el referente más próximo que nosotros tenemos por la región en donde estamos, pero también el más importante en Colombia por los desarrollos que también la ciudad ha tenido en estos temas, en los estudios de género y en todo el planteamiento pues, de las políticas y la transversalización del enfoque de género. Entonces, queremos agradecerte por la disposición, por la disponibilidad en el tiempo y la apertura también a
abrirte un poco como desde lo personal y lo subjetivo que nos estás nombrando. Queremos agradecerle también al público que nos acompaña. Les pongo en el chat el correo electrónico del semillero, quien de alguna manera lidera este espacio. En el correo electrónico se pueden contactar con nosotros si necesitan el material. Entonces, que Gloria Isabel nos está diciendo que nos comparte la política pública y otros materiales de las sesiones anteriores. Al inicio puse el enlace, voy a volver a ponerlo, el enlace donde ustedes van a encontrar todos los conversatorios que se hicieron y las memorias de cada uno de los conversatorios. Gloria, ahí vas a salir muy bella en el video, pues todo el mundo va a poder volver a los videos de cada una de las sesiones. Este es el último conversatorio que tenemos de este segundo ciclo. Esperamos poder repetir el tercer ciclo de conversatorios con otras propuestas también igual de novedosas como estas. Entonces, nuevamente les dejamos el correo electrónico del semillero. Ahí se los puse en el chat, generosociedad171@gmail.com. Si requieren otros asuntos relacionados con género en la facultad, nos encuentran también en el Centro de Estudios de Género, que el correo electrónico es estudiosgénero@uda.edu.co. Ahí también se los dejo en el chat. Y esperamos entonces, si hay personas interesadas en participar de este espacio de discusión, el semillero de género en la seccional Oriente, se comunique con nosotros a través de este correo, generosociedad171@gmail.com, y le estaremos entonces contando cuándo son los días de encuentro, los horarios y cómo es la dinámica de trabajo. Gloria, muchísimas gracias en serio. No, muchas gracias pues, a todas las personas que asistieron, a la compañera que agradeció pues por lo que compartí más desde lo subjetivo. Ustedes ven, a mí este tema me encanta y me encanta el público que tuve hoy. Entonces me lo disfruté muchísimo. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Listo, gracias. Entonces vamos a ir haciendo el cierre. Hasta luego y una feliz semana. Muchas gracias a ustedes. Gloria, gracias Moni, un abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias desde Manizales. Gracias, Carmesa, desde Saludos. Manizales.